tristesse de Dieu. Dieu parle. Je vous vois aller et venir sur le tremblement de la terre, comme au premier jour du monde, mais grande est la différence. Mon œuvre n'est plus en moi, je vous l'ai toute donnée. Oh, mes bien-aimés, je ne puis rien dans vos malheurs. Je n'ai pu que vous donner votre courage et les larmes. C'est la preuve chaleureuse de l'existence de Dieu. L'humidité de votre âme, c'est tout ce qui vous reste de moi. Je n'ai rien pu faire d'autre. Je ne puis rien pour la mer dont va s'éteindre le Fils, sinon vous faire allumer, chandelle de l'espérance. S'il n'en était pas ainsi, est-ce que vous connaîtriez, petit lit mal défendu, la paralysie des enfants? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien. Por lo menos paró de llover acá en la ciudad de Ciudad Vieja. Casi paró de llover, digamos, hay una garúa incesante y muy molesta, pero ya no hay aquella lluvia, se puede caminar uno por 18 de julio y ver los paraguas, ¿no? Como van moviéndose unos entre otros. Estamos con Nano en controles de emisión, estamos con Gustavo Germán en la puesta a punto y obviamente escuchamos a Jules Supervielle con esa forma que tiene él de leer fragmentos, en este caso, de la tristeza de Dios, ¿no? Habla de la existencia de Dios, en fin, Supervielle, que tiene esa como forma. Él era, en su literatura está muy presente el mar, está muy presente el océano, el agua, la fuente, y él mismo cuando está leyendo parece que también estuviera moviendo por el barco, ¿no? Ayer nos decía Duprey que cruzó el océano Atlántico en barco, en aquella época se demoraban, no sé, 30 días, 25 días, unas 25 o 26 veces, y que el propio Supervielle decía que había estado en el barco más de 410 días, o sea, más de un año, y por eso también quizás le quedó el ritmo oceánico a este hombre llamado Supervielle. En el bloque tercero de este programa vamos a hablar con la profesora María Carmen González para hablar de la relación de admiración y de amistad. Yo creo que hay que darle un poco que tuvo Supervielle, la protección que le dio a Felisberto Hernández. Felisberto Hernández, el grande, un hombre, un escritor muy con mucha inseguridad en sí mismo. Felisberto halló en Supervielle, digamos, el gigante, como él decía, el hombre que le ayudó para ir a París, que lo ayudó a publicar en Buenos Aires y que lo presentó en la Sorbona, y aparte que le corregía y que lo guiaba en la escritura. En fin, vamos a hablar después de la relación que hubo entre Felisberto y este gran poeta llamado Jules Supervielle. Ahora, amigos, vamos a darle la bienvenida a Hugo Gargiulo. ¿Cómo andás, Hugo? Hola, muy bien. Muchas gracias. Hugo Gargiulo es escenógrafo, es actor, es director, tiene un currículum muy largo, pero bueno, podemos decir que este hombre vive en Suiza desde el año 96, ¿no? Sí, exacto. Casi 20 años viviendo en Suiza, y que estás vinculado a la compañía Fincipasca, ¿no? Sí, soy uno de los fundadores de la compañía. La compañía Fincipasca, que, bueno, viene, digo, aparte de que viajan constantemente por muchos países, suelen venir siempre a Uruguay, ¿no? A presentar, ¿no? Sí, Uruguay hay una relación privilegiada y un público y una amistad. Realmente es uno de nuestras casas, digamos. Mirá. Y el último era Bianco sur Bianco, ¿no? Creo que fue. Sí, el último espectáculo fue Bianco en marzo, ahí en el auditorio. Pero aparte, Hugo, bueno, sos actor, sos director, sos escenógrafo, pero has estado vinculado a otros emprendimientos que llaman la atención, obviamente. A mí me llamaron la atención porque estuviste vinculado a los Juegos Olímpicos de invierno en Rusia, ¿no? Y Paralímpicos también, sí. En el sentido de en esas aperturas, en esas clausuras que uno ve, donde hay de todo, ¿no? Son espectáculos en sí mismos, ¿no? Sí, son eventos espectaculares que cada vez toman más una dimensión cada vez más grande, y sobre todo artística, estética. La de China, por ejemplo, era el director era Zhang Yimou, por ejemplo, ¿no? El gran director de cine chino. O sea, lo ponen a hacer a tratar de orquestar todos esos eventos. Bueno, vos estuviste en uno de esos. Sí, en realidad ya participé a 3 Olimpiadas, porque bueno, 3, bueno, ¿qué te parece? En Torino tenía un rol diferente, pero en Sochi hicimos 2
y esto creo que ya como fue casi de récord mundial, porque hicimos la clausura olímpica y después la apertura paralímpica, que era 10 días después. Ajá. De los Juegos de Invierno allá en Rusia, ¿no? En Sochi, sí. ¿no? Fui el escenógrafo de esos dos eventos. Implica un trabajo de coordinación, de coordinar mucha gente, ¿no? Mucho material, mucho tiempo, mucha sincronización, digo, hay toda una, ¿no? Sí, es una organización enorme que, bueno, cada vez que el tiempo va disminuyendo, la organización se hace cada vez más grande y evidentemente, a pesar de que se comienza mucho antes, sí, claro, se termina corriendo. Y en el caso del escenógrafo, digo, porque al principio en un escenógrafo normal de obra de teatro está como a las órdenes del director o de la visión del director, ¿no? Pero yo me imagino que en esos eventos ya el escenógrafo termina siendo él también un director, ¿no? Un subdirector. Bueno, son áreas que se tienen que complementar muy bien. Evidentemente las cosas tienen que ver con soportar una escritura de un espectáculo, una visión. Y bueno, como con Daniele nos conocemos muy bien desde hace 20 años y trabajamos desde la pequeña forma, como Bianco su Bianco, hasta las Olimpiadas, hay como una especie de sintonía muy grande. Claro. Hay una confianza también Sí, digamos, en fútbol sería un tuya y mía, exacto, ¿no? Una cuestión así, sin mirar, digamos, pasarse la pelota sin mirar. En este caso, una pregunta. En estos dos juegos que vos decías, clausura, apertura, también estaba Finzi, entonces Daniel era el director. Daniel era el director y escribió también la sucesión de los eventos, del espectáculo. Sí, el guión, no sé cómo se puede llamar, ¿no? Sí. Porque es una cuestión que, digamos, casi que es casi, no voy a decir que sea como una ópera, pero parece la suma de muchas cosas, sí, ¿no? De muchas artes, ¿no? Efectivamente, sí, es un trabajo enorme y bueno, detrás hay toda una producción también bastante grande, pero bueno. Y bueno, como escenógrafo decís acá que Hugo crea mecanismos escénicos, lúdicos y poéticos que contribuyen a recrear un universo onírico, clownesco, ¿no? Sí, de hecho yo vengo... A mí me es muy difícil definirme como escenógrafo, definirme como actor. Bueno, ves que hay... No veo las fronteras. O digo, tengo dificultad en establecer las fronteras. Últimamente sí me digo más, soy escenógrafo, sí. Pero vengo desde una visión teatral también como actor. Y bueno, como vengo desde ese lado, trato también en la escenografía de dar como una oportunidad al juego del que está en el escenario, sean dos actores como en Bianco, sean... ¿Y qué pasa, por ejemplo, si digo, porque también estuviste vinculado a algo del Cirque du Soleil, ¿no? Sí, estuve en el equipo de creación de Corteo, que es un espectáculo que ya tiene que creamos en el 2005. Ahí no estaba Finzi Pasca, digamos. Sí, también, también. Son todas direcciones de Daniel. Son todas direcciones de Daniel Finzi Pasca. Porque, digo, el Cirque du Soleil es otra cosa, digamos, ahí hay otra cuestión, digo, en cuanto al aspecto más onírico, el universo onírico, digo... es de otro estilo, digamos, ¿no? Sí, ya no es tan lúdico, sino que estaba más simétrico. No, mira que todas estas preguntas, y me interesa tu visión, para después vamos a aterrizar en este libro, porque a ver si se puede aterrizar, que con todo esto estamos caminando, ¿no? ¿Cómo fue lo de Cirque du Soleil? ¿Cómo se traduce, digamos? Bueno, la verdad que fue como una escalation de cosas. A Daniele lo conocimos aquí en el 94, que fue la primera vez que vino con Ícaro, que es su solo, su monólogo, con el cual todavía sigue recorriendo los escenarios del mundo. Y bueno, es un espectáculo muy simple, pero al mismo tiempo muy profundo, que ha creado como... En Uruguay en su momento creó como una revolución alrededor de esa forma de hacer teatro, de esa forma de ponerse en un escenario, de esa forma de ir a tocar adentro de los espectadores. En su momento para mí fue como fue un muy revelador. Y bueno, a partir de ahí, bueno, yo me vinculé a la compañía, decidí irme a Suiza. Sí, que es un salto, ¿no? Es un salto. Fue un salto. Sí. Y bueno, profundizando siempre ese vínculo, porque bueno, la compañía tiene como una poética y una ética. Los espectáculos tratan determinados temas que son, en general,
la fragilidad humana está como muy ¿No evidente. tiene un vínculo, digamos, con una óptica, digamos, de la inocencia también, ¿no? ¿O no? Bueno, es la visión del clown. Y el clown es un personaje perdedor por excelencia, y sí, que tiene un poco la visión del niño, claro, del niño, del anciano. Sí, que va chocando, digamos, con la realidad. Con la digamos, realidad, ¿no? O sea, esa cuestión media quijotesca del Don Quijote que va, ¿no? Es la fantasía con... Esta cosa, bueno, luego se mezcló en un sentido casi como cuando se hace en una planta, como se dice, ingestar. Un injertar. Sí, se injertó con la acrobacia. Mirá. A partir de espectáculos que Daniel le dirigió para el Cirque Éloise primero. Y bueno, el acróbata tiene también esa cosa que es como ese romper... sí, las leyes de la gravedad, romperle, digamos, probar a hacer algo que parece imposible, sorprender. Sí, esa condición humana llevada al límite. Entonces, como esas y dos... cuerpo en general, ¿no? El acróbata es más que con las expresiones, con el cuerpo. Sí, pero la acrobacia yo creo que es algo que nace como antes, nace como desde adentro, como esa necesidad que tiene un niño de ponerse en pie y caminar. O de salir corriendo. O de caminar por el cordón de la vereda, claro. o de saltar cada vez más alto. Y bueno, estas dos formas se unieron en algo que, bueno, después va creando como un estilo, y los espectáculos de la compañía en este momento están más relacionados a este teatro acrobático, que siempre tiene detrás esta visión del clown, esta visión un poco... Sí, de un niño que mira este mundo con ojos de maravilla. No, porque me llamaba la atención el universo onírico clownesco, ¿no? Porque el clown es cierto que genera entorno, ¿no? Incluso hasta como el mimo también, ¿no? Esa historia de generar en torno a él, digamos, como una parcela de otra realidad, ¿no? Como que genera su propia realidad, que a veces va chocando con la realidad, digamos, supuestamente mayor, ¿no? Sí, en los espectáculos, no sé, creo que si la gente tiene como en los ojos, en el recuerdo, espectáculos como Donca, como La Verità, y bueno, las formas más pequeñas como Ícaro o Bianco su Bianco, se puede encontrar o sea, yo creo que una persona que ve nuestro espectáculo, sea en esa dimensión o la dimensión de corteo, reconoce claro. Una firma, claro, sí, de acuerdo. Un intento también, son historias a veces que están buscando un efecto poético, ¿no? Sí. O sea, de poesía, ¿no? Más que... Sí, es como un rescatar una parte positiva y ir a tocar como adentro ciertas fibras de la... De poesía, porque en el caso de tu libro Recuerdos Robados estamos hablando, no sé si estamos hablando del mismo universo, de lo mismo, digo, ¿por qué? Porque aquí hay cuentos que aparecen, hay una gran impronta del recuerdo, ¿no? En cómo se cuentan los cuentos, ¿no? Hay una idea de contar cosas que pasaron en la infancia, bueno, a los 12, 14, 16 años, ¿no? Una cosa no tan lejana, y está esa idea, digamos, casi documental, ¿no? De que primero voy a contarles algo que me pasó, tal cosa, tal otra. Como uno habla, ¿no? Hablando, ¿no? Sí, se fue dando este tipo. Evidentemente la escritura es un proyecto más personal. La escribiste en Suiza, por ejemplo. Sí, lo escribí en Suiza. Y bueno, en general yo trabajo en grupo, o trabajo claro. en colaboración con otros. El teatro es así, Exacto. Es así. Sí. En cambio la escritura uno vuelve como a su soledad y bueno, tiene esa posibilidad de escribir. Y en mi caso fue como una necesidad de escribir sobre cosas que pasaron aquí, ¿no? Que pasaron y que me inventaba que pasaban, porque de hecho no pretende ni es basado en hechos reales, pero sí hay atmósferas y detalles. Claro, y yo te decía, hay ambientes familiares o hay ambientes a veces de los lugares, ¿no? O de un balneario, en fin, o del campo, que obviamente un escritor cuando escribe de un balneario o de un campo en general, incorpora cosas de él, obviamente, ¿no? Las proyecta, las puede modificar, en fin.
Pero en este caso hay como una idea de hablar de ese balneario o de ese campo, no sé qué, que en realidad después las cosas que ocurren ahí empiezan a haber ficción, ¿no? Uno se da cuenta, pero como que ese sello del recuerdo, ¿no? De estos recuerdos robados, se llama el título, está desde el principio, ¿no? Incluso la idea de la evocación de familiares, ¿no? Eso también es como muy de una mesa. Y de alguna forma, no es por trazar paralelos muy exagerados, pero Supervielle, que vivió en París, que nació acá, él decía que venía a la América porque le resonaba en su corazón, y lo que hacía era constantemente como escribir de la infancia, ¿no? Obviamente modificándolo, pero escribía de La Pampa, escribía ¿no? de toda una serie de cosas que a la distancia parece que se pueden manipular artísticamente mejor. Sí, yo creo que a veces hay que tomar distancia de las cosas para verlas más de cerca, ¿no? Es como cuando uno se pone ¿cómo se dice? Los binóculos, los prismáticos. Los prismáticos, toma distancia y ve las cosas desde más cerca, ¿no es cierto? Pero en tu caso, digo, estabas en Europa, estabas en Suiza, estabas, digamos, en un ambiente muy europeo, no te conozco de nada, nos reconocimos hace, pero me lo imagino, ¿no? Muy europeo, digo, no es lo mismo vivir en Portugal que vivir, digamos, en el sur de España, que vivir en Suiza o en el norte de Italia, en fin, hay una cuestión muy europea, y sin embargo estos cuentos tienen un ambiente muy rioplatense y muy hasta de la periferia, ¿no? Sí, o sea, muy de, ¿no? periferia. Y yo vengo de la periferia, yo nací en Colón, y bueno, de familia italiana, y hay cosas que tienen que ver con esa, evidentemente con esa impronta, esos genes. Sí. Hugo, aguardame un poquito, vamos a ir a una pausa, amigos. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Hugo Gargiulo. Él es el autor de Recuerdos Robados, un libro que se va a presentar mañana, viernes 14 de agosto, a las 18:30 en Entreacto Café Bar, que es el bar ahí del Auditorio Nacional del Sodre. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con Hugo Gargiulo. Él es escenógrafo, es actor, es director, pero no pone que es escritor el hombre, ¿no? Pones que es escritor. Capaz que a partir de ahora vas a presentar este libro mañana a las 18:30 en ese Entreacto Café Bar en el Auditorio Nacional del Sodre. Vas a tener tremendos presentadores: Jaime Clara, Facundo Ponce de León y Laila Reyes Silverberg. 3 presentadores. Sí, 3 presentadores. Los elegiste vos, obviamente. Bueno, sí, son todas conexiones de amistad, claro. y bueno, no quería dejar. Creo que cada uno puede aportar como su visión desde un ángulo diferente. Me pareció interesante que fuera una mesa así de 3 patas y bueno. Una cosa que no dije y que tenemos que decir es que este libro, o digamos un inicio de este libro, cuando eran 7 cuentos, me decías, en el 2001 ganó el segundo premio de los premios de literatura del Ministerio de Educación y Cultura en narrativa inédita, el segundo premio, ¿no? O sea que es un premio muy importante. Y también ganó al año siguiente una mención en el concurso literario municipal, que también es como salir segundo, porque es solamente un premio y hay menciones, 2 o 3 nomás, ¿no? Sí. O sea que me decías que te sorprendió no solo obviamente haber obtenido esos 2 premios, sino porque eran muy pocos los cuentos. Sí, yo ahora viendo el libro que está completado con estos otros 5 cuentos, de cualquier manera no es el Ulises de Joyce. No, es un libro de 90 páginas, ¿no? O sea, un libro que está bien. De en su momento era realmente pequeño. Y bueno, además en general en los premios se compite con novelas. Exacto, los libros de cuentos compiten con novelas. Entonces, bueno, me dije, sorprende. Bueno, eso quería decir algo, ¿no? Era digo, y me imagino también, digo, mira toda esta imaginación, que cuando vos dabas a conocer los cuentos entre tus amistades, no sé si lo dabas allá de Suiza o esto, les parecería muy exótico, digamos, ¿no? ¿O no? Sí, en realidad no es que los he difundido tanto. No los mostraste tanto, no los mostraste.
viste cómo es de repente en la familia, pero en general la familia no es un buen, buen público. No, en general no, porque está algunos amigos. Sí, hay muchas fantasías en qué escribirá, y encima en tu caso, digamos que hay una cuestión, bueno, me decías tu apellido, Gargiulo, de Villa Colón, ¿no? Esa historia familiar, ¿no? De donde hay esa cuestión, esa voz, es como una voz evocativa, ¿no? Es decir, Fellini en su aquella película decía Amarcord, significaba me recuerdo, ¿no? En el dialecto, ¿no? Esa idea de hablar. En tu caso, ¿eso se dio o fue más o menos, porque esa es la línea de aquellos 7 cuentos, pero creo que también de estos últimos 5 cuentos? Bueno, en realidad no sé, creo que son registros que están como muy interiorizados. En nuestros espectáculos también hay un tiempo como suspendido, que no es hoy, no es ayer. De acuerdo. Es un poco anacrónico a veces, pero siempre es me acuerdo de... Sí. Bueno, en este caso sí, casi todos los cuentos ocurren antes, o sea, hay un me acuerdo, pero un detalle que no dije también es que varios de estos cuentos están hilvanados por personajes o por esos mismos recuerdos. Incluso en algún momento pensé, esto podrían ser como capítulos aislados, obviamente, porque son situaciones, son escenas de una misma novela, digamos. Sí. Bueno, de hecho, uno de mis objetivos cuando escribo es tratar de que quien escribe no quede afuera de la historia, no sea como simplemente un observador, el autor que desciende y que le entrega al lector esto para leer. Siempre es como parte de, salvo en uno donde es específicamente, que es el pudor del escribiente, donde sí se ve que es el que escribe, que se revela que está escribiendo. Pero en general estás hablando de otros, y en general, pero también es esa idea de que el que está escribiendo también a veces no es que no recuerde, pero que duda también. Sí, ¿no? Participa y el tema de los recuerdos robados. Por ejemplo, hay un cuento que ahora no recuerdo el título, pero me llama la atención porque era del campo uruguayo. Y digo, este registro es distinto, bueno, incluso está a veces en itálica, ¿no? Sí, y es porque precisamente es un recuerdo de otro personaje. Bueno, ese es el cuento que era un poco la clave en realidad se llamaba Recuerdos Robados ese cuento. Y después le cambié el nombre. Hay que decir, lo que ocurre es que el narrador estuvo, internado, como uno está internado al lado de un desconocido, y ese desconocido empezó a contar cosas del campo, y bueno, y eso pasa, que uno absorbe recuerdos de otro. Sí, de hecho es el cuento un poco que da la clave al libro, cómo el recuerdo se puede ir como un cuento, un relato, se puede ir como a una zona de la memoria donde te parece al final que eso lo viviste. Claro, o que uno se acuerda más de recuerdos de otros que de uno mismo, propios, ¿no? Porque lo han impresionado más. Y ese es el cuento un poco que en su momento se llamaba Recuerdos Robados y ahora se llama Cicatrices. Mirá vos. Y bueno, esa sería la pieza, digamos, la pieza clave. Y yo pensaba, viendo el título, realmente no analizo mucho los títulos, pero es muy linda la tapa, ¿no? Sí. Una tapa también de realismo mágico, si se quiere, ¿no? Algo de eso hay, sí. De la Remedios la Bella elevándose, ¿no? En medio de una lluvia. Son todas fotografías de nuestros espectáculos en una composición un poco nueva, pero hay 3 espectáculos dentro. En esa sorprendente, bajo lluvia. Yo lo miraba porque venía por 18 bajo esa garúa que estuve diciendo al principio, y es la que está en Recuerdos Robados. La traje especialmente, es un efecto especial que... Claro, la garúa era para presentar, muy bien. Porque en la tapa hay un buen paraguas. Sí, un buen paraguas, y está la garúa, y alguien está mirando cómo esta Remedios la Bella está elevándose, ¿no? Sobre el aire, ¿no? Está levitando. ¿Qué te iba a decir? No, Recuerdos Robados, esto que te quería decir. Miraba, venía por 18 diciendo se mojará mucho, no se mojará mucho, porque había una garúa muy, muy mínima la que había, y pensaba en una frase que a mí honestamente personalmente no me gusta, pero sé que se usa en arte, que un poeta dijo que la literatura o que el arte es un robo sagrado, ¿no? Refiriéndose en parte a que el artista a veces saca de otros recursos, de otros, digamos del costal, de los clásicos, de todo, ¿no? de lo que ha ocurrido hasta ese momento de la humanidad. Seguramente.
Yo creo que sí, que estamos como en conexión con una especie de nube que es más grande que nosotros y que las ideas viajan en ese modo. Ajá. Pero lo a que veces pasa, inconscientemente. claro, a mí lo que yo yo tengo el problema con esa frase siempre es que me da la sensación de que robado, primero no me gusta tanto, y después me da la sensación como que si el arte es un gran robo, un robo sagrado, digamos, me da la sensación como que hay mucha conciencia en ese robo, digamos. Pero claro, puede darse lo que decís vos, una especie de sustracción sin... Puede haber un robo sistemático, o puede simplemente uno como que es permeable a todo lo que pasó antes y lo que está pasando. De todas formas, también vos venís del teatro, estoy pensando ahora, y eso no se plantea, digamos, ¿no? El teatro es la fuerza que se va haciendo y se saca de donde hay que sacar. Exacto. O sea, lo que manda es la obra y nada más. Sí, bueno, y de hecho se replantean, nosotros, no es nuestro caso porque somos un teatro de creación, pero bueno, en el teatro en general uno recrea siempre los mismos autores. O reversiona, pero aunque sea un teatro de creación, esa creación también puede hacer citas o seguramente intertextualidades. Incluso a sí mismo, ¿no? O a sí mismo, exactamente. El estilo es un poco eso, copiarse a sí mismo. Claro. En cierto sentido. Y decime, estos cuentos al final, ¿cuándo los terminaste, digamos? ¿Cuándo lo diste por cerrado el libro? ¿Cuándo planteaste? Bueno, en realidad los últimos 2 cuentos son de este año. Y me costó mucho decir se terminó. Desde los primeros 7. Bueno, hay una primera parte y una segunda parte. ¿no? Recuerdos del otro yo, y las habrían llamado brujas, que parece como si fuera una novela, ¿no? Esa, ¿no? De hecho era el título de la primera versión, esa que presenté en estos premios. Eran las habrían, porque son todas mujeres. Y son los 7 cuentos. Y son 7 cuentos, y son estas mujeres con unas visiones un poco particulares. Sí. Y después hay 5 cuentos más. Después hay 5 cuentos más que son, en un cierto modo, como más masculinos. Recuerdo del otro yo. Y bueno, que compensan un poco la primera parte. Pero te costó, me decías, cerrarlo, ¿en qué sentido? Porque digo, te costó decir, ya está el libro, ya hay que darlo a imprenta, ya son 14 años. No, me di cuenta que si uno no se pone objetivos es muy difícil que las cosas se concreten. Sí. De hecho, como las habrían llamado brujas, estos primeros 7 cuentos era algo muy minimal, muy pequeño, en general las editoriales no les interesó. Y bueno, habiendo continuado a escribir, después dije, bueno, pero si hiciera algo un poco más sustancioso, y bueno, después me puse en esa óptica de tratar de darle una nueva unidad y bueno, que termine este año. Porque una de las cosas, está bueno, mencionar esto, tu caso en especial, pero mucha gente que nos escucha escribe, o le gusta escribir, o le interesa la literatura, y hay algo que con el escritor que no ocurre en un teatro, no ocurre en una obra de teatro, no ocurre en algo que con equipo, que hay como hay un límite, hay una deadline, no hay plazos. El escritor, como escribe solo y muchas veces a veces no muestra, o a veces no tiene un mentor, alguien que le puede decir, lo que ocurre es que le parece que puede seguir así. Y aparte lleva a los editoriales, como te pasó a vos, por ejemplo, en el 2001, 2002, y rebota, entonces dice, bueno, entonces no me van a publicar, sigo escribiendo. Claro. Y no se cierra eso, y eso en un momento tiene que cerrarse para pasar al próximo libro, para sacarse de encima todo eso. Sí. No, de hecho, sí, absolutamente es así. Creo que sin un deadline, sin un objetivo, al menos objetivo, de repente no es en el tiempo, pero un objetivo hay que dárselo, si no. Y en tu caso no hubo nadie del exterior, alguien que te dijera, bueno, lo que sé, tu mujer, alguien o un amigo que te dijera, bueno, ya está, digamos, ¿no? Bueno, no es que yo pasé 15 años escribiendo. No. Hubieron como estas 2 etapas, porque fue bastante rápida. La primera etapa, en general, fue durante la gestación de nuestra hija. En 9 meses surgieron 7 cuentos. Y después como que hubo una especie de vacío. Sí. No, pero a verte te viene un impulso de recordar, ¿no? De vocación a vos, del otro lado del océano. Y bueno, después hubo como un impasse y bueno, empecé a escribir otros cuentos, pero nunca, o no los terminaba, o quedaban inconclusos. Sí. Y tampoco tenían una parentela con los primeros. Y bueno, entonces... O sea que tenés otros cuentos de otro estilo también. Ahora lo que estoy haciendo, y
Porque a veces hay que encontrar esa clave, ¿no? Sí. Como decían, esto son los recuerdos robados, hay que encontrar una clave. Y lo que estoy escribiendo ahora son como recuerdos de la otra tierra, son de como Suiza, más cercanos de Europa. A cosas que pasan en Europa, sí. De todas formas, algo que estuvimos hablando esta semana con Superviel, y yo creo que se ve cada vez más claro, y en la literatura, digamos, los que saben, los teóricos, plantean a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, la idea de que ya no hay, digamos, la literatura nacional, esa de que coincide con el espacio, espacio aéreo del país, ya no digo, en parte está cambiando porque mucha gente hace lo que haces vos, digo, o sea, son millones de personas que se están desplazando y van, alguien me decía, una especialista francesa, uruguaya en Francia, que para ella la literatura era, esos escritores son rizomáticos, como rizomas, como son las plantas, ¿no? De esas trepadoras o las que avanzan por yo qué sé, el zapallo. Sí. Sin alusiones personales. No, el zapallo, porque son plantas que van moviéndose y en cada lado van dejando su semilla, su raíz. Su rizoma es su raíz, entonces va poniendo raíces en distintas partes y todas esas 3 raíces o 4, 6 o 7 alimentan a toda la planta, digamos. No hay una sola, no depende de una sola, ¿no? En ese caso se dan recuerdos, obviamente, que vos estás generando también del otro lado, seguro, ¿no? Sí. Tal vez va a cambiar, son un poco diferentes, como tal vez un poco menos nostálgicos, porque la nostalgia quedó toda en este libro. Claro, pero digo, nostálgico no sería, no sé si la palabra, este libro, lo que tiene es una impronta así de evocación, ¿no? De evocar, ¿no? De evocar, como diciendo, yo no voy a ocultar, digamos, que hay una evocación, y ese es el recurso que yo te decía fuera de micrófono, no sé si lo dije ahora, que tiene la cuestión de que es muy entrador, ¿no? Muy verosímil, pero también que puede parecer que es un relato de costumbre. Le voy a contar cómo era mi abuela cuando eran chica, no sé, que no es así, ¿no? No, para nada. Ese es el marco para después contar una situación que no siempre es, que es ficción, ¿no? Que claramente es ficción, ¿no? Bueno, muy bien, Hugo, mañana se presenta, puede ir cualquiera, puede conocer por lo menos el auditorio, el bar del auditorio, el café del auditorio, que está muy bien. El café literario que están organizando, que parece que funciona. Sí, bien. Están habiendo unas entrevistas que las hace Alfredo Fonticelli, sí, que es un colega acá de la radio, en el Auditorio Nacional del Sodre, la está haciendo creo que es en el mismo café bar, que la hacen en el Teatro Café Bar. En este caso va a ser mañana viernes 14 a las 18:30 horas, y pueden ver ahí Recuerdos Robados y bueno, incluso lo pueden comprar. Sí, pueden comprar mañana a precio especial de presentación. Luego en algunas librerías en Montevideo. Bueno, muy bien, Hugo, gracias por estar aquí en la Máquina de Pensar. Gracias a ustedes, gracias a ti. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar. La idea es terminar de conversar en esta semana dedicada a Jules o a Julio Superviel, como lo llamaban aquí, don Julio también. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a la profesora María del Carmen González. ¿Estás ahí, María del Carmen? Sí, estoy acá. Buenas noches. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, María del Carmen, aparte, es editora, es una de las editoras de Rebeca Linke, y bueno, ella también es escritora, digamos, investigadora literaria, una serie de cosas. Y te llamamos como especialista en Felisberto Hernández porque Jules Superviel fue alguien muy importante, y bueno, nos gustaría conversar, aunque sea estos, 10 minutos, 12 minutos, en torno a esta importancia. A la importancia de la relación de Felisberto con Superviel. ¿Qué significó para Felisberto Hernández, digamos, que lo conoció, bueno, por los 40, creo, esta relación con Superviel? Bueno, alrededor del año 42, 43, después de la publicación del primer libro de la trilogía de la memoria, la llamada trilogía de la memoria, después de Por los tiempos de Clemente Colling, aparecen comentarios de Superviel hacia esa obra de Felisberto. Justamente le envía una carta famosa, digamos, que se recoge en general en todas las biografías de Felisberto, comentarios de su obra. ¿Y qué le dice en la carta? En la carta hace una alabanza, digamos, de su obra. Te cuento, dice así: carta al autor sobre esta obra del poeta Jules Superviel.
Dice así: qué placer he tenido en leer a usted, en llegar a conocer un escritor realmente nuevo, que alcanza la belleza y aún la grandeza a fuerza de humildad ante el asunto. Usted alcanza la originalidad sin buscarla en lo más mínimo, por una inclinación natural hacia la profundidad. Usted tiene el sentido innato de lo que será clásico un día. Sus imágenes son siempre significativas y, respondiendo a una necesidad, están prontas a grabarse en el espíritu. Su narración contiene páginas dignas de figurar en rigurosas antologías. Las hay absolutamente admirables. Y lo felicito de todo corazón por habernos dado este libro. Gracias también a sus amigos que han tenido el honor de editar esas páginas. Vuestro, Jules Supervielle. Porque había que decir que ese libro, por los tiempos de Clemente Collin, debió ser sufragado, porque digo, hubo amigos que pusieron dinero para que sea editado. Claro, sí, en general en torno a Felisberto, a las publicaciones de sus obras, siempre figuran una serie de amigos que en general son poetas, escritores, pintores, filósofos o profesores de filosofía, profesores, se ven muchas personas vinculadas a la enseñanza, a la educación, claro, que lo apoyan, que financian, y Felisberto llevaba un registro muy minucioso de todos estos actos, de estas situaciones en que lo apoyaban, y de los homenajes que se le hacían también. Hay un texto que es la autobiografía que él escribe, en el que detalla justamente todos estos nombres, que son un insumo importantísimo para los investigadores a la hora de reconstruir. En ese texto de la autobiografía, quiero recordar que él obviamente va detallando todas estas amistades, esta gente que lo ayudó, a un autor que padecía mucha inseguridad, ¿no?, artística, y bueno, y en la vida en general, sí. Y él pone, si mal no recuerdo, capaz que recuerdo mal, de que la ida a París y la presentación de Supervielle que le hizo en París, como que era el punto culminante de su vida prácticamente. Sí, yo ahora estaba repasando, pero bueno, está en francés y leo horrible francés, las palabras que él dice en la Sorbonne, justamente agradeciendo a Supervielle y a los poetas amigos que facilitaron que él estuviera allí, pero un poco traduciendo esas palabras, está la idea de ese sentirse un extraño, un raro en esa situación. Habla inclusive de sentirse un conejo, como un conejo que está siendo exhibido de alguna manera ante un público que no alcanza a entender la situación, que no alcanza a comprenderla completamente, a pesar de que se siente maravillado y feliz de... Vos sabés que en esta muestra de Figari que hay, en el Museo Figari que hay de Supervielle, hay una carta de Felisberto, hay dos cartas de Felisberto a Supervielle agradeciéndole, bueno, hablando en París, y una de ellas, él dice que es un conejo. Y sí, bueno, es esa. Le dice que está, no, pero le dice que él es un conejito y que hay que desconfiar de los conejos, porque los conejos parece que tuvieran dolor de muelas, porque tienen, o sea, y que golpean la pata. Él le hace una carta, digamos, como poética a Supervielle, como diciéndole que voy a ir a visitarlo, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, se relaciona entonces. Se relaciona, sí. Se relaciona. Pero un poco contándote acerca de esa influencia, aparte del apoyo, porque en realidad el vínculo de ellos y el conocimiento que tiene Supervielle de Felisberto y Felisberto de Supervielle tiene que ver también un poco con acontecimientos mundiales, y el hecho de que Supervielle se encontraba aquí por motivo de la guerra. Por la Segunda Guerra Mundial, por la Segunda Guerra Mundial en Europa. Al regresar a París, luego de la desocupación. Sí, Supervielle vuelve en el 46. En el 46 vuelve, y allí es nombrado, tiene un cargo. Sí, como agregado cultural, agregado cultural, honorario en la embajada, y de esa manera que puede gestionar y facilitar la beca que le dan a Felisberto para que vaya a París, que es tan importante porque allí también se conecta con una poeta como Susana Soca, digamos, se publican algunos de sus cuentos en francés. Sí, se lo traducen, en la revista La Licorne,
de Susana Soca. Y esa experiencia está plasmada un poco en las cartas con Paulina Medeiros, que se intercambia, que están publicadas en Felisberto Hernández y yo, en las cartas de Paulina, porque es el periodo ahí donde está y ahí Paulina, que es su mujer en un momento, le dice algo que un poco para que veamos la pauta, digamos, que esta relación entre Supervielle y Felisberto no fue solamente de ayudarlo a editar en Buenos Aires o ayudarlo para la beca a Francia, sino que ella le dice que por qué le haces caso a Supervielle para cortar cuentos o sacar una novela, en fin, no sé qué, ¿no? Claro, esa es la otra parte, digamos, de la influencia y del vínculo, no la parte solamente de gestión y de apoyo, sino la influencia artística, estética, ¿no? Digamos, ahí eso lo registra José Pedro Díaz, de los consejos que Supervielle le daba con respecto a algunos textos, ¿no? Pasaron él pasó de ser un apoyo, digamos, pragmático, práctico, ¿no? de guiarlo en la vida literaria. Él le pide, por ejemplo, ahí en una de las cartas que está en el Museo Figari, ahora para Supervielle, le pide que le piden una entrevista y le piden un cuento, pero que él no sabe si reservárselo a Supervielle, y en todo caso, por favor, que me dé una orientación, o sea, ¿qué voy a hacer, digamos? No solamente esa parte práctica, sino que está la parte artística, la parte en que él le da sus novelas o le da sus cuentos y sigue los consejos de Supervielle. Sí, sigue los consejos en muchos sentidos, porque por lo menos a partir de lo que dice José Pedro, que bueno, junto con Nora Giraldi fueron los que abrieron el camino en cuanto a la investigación de Felisberto Hernández, de la obra de Felisberto Hernández, hablan de el giro que tiene de alguna manera la obra de Felisberto a partir del conocimiento de Supervielle. Por ejemplo, una de las apreciaciones que se hace es el pasaje del relato de la memoria, el abandono, digamos, del relato de la memoria o del relato más extenso, que era el proyecto en el que él estaba cuando conoce a Supervielle. Inclusive José Pedro dice que es una de las razones por las cuales no publicaría en su momento Tierras de la Memoria. Claro, la idea es como que él es que escribió Por los tiempos de Clemente Collins, que es claramente una evocación, aunque tiene un halo poético. Después escribió Tierras de la Memoria, que no la podían encontrar para publicarla, ahí Paulino Medeiros, no sé qué, en Buenos Aires, y él en un momento como que pasa al caballo perdido con Supervielle, donde ya deja la memoria y pasa a la parte más poética, digamos, de el inconsciente, o la parte más de seguir imágenes sin estar tan aferradas, digamos, a una cronología. Exacto. O de hacer otro aprovechamiento, digamos, de la memoria. De esos recuerdos, exactamente. De esos recuerdos en otra estructura, ¿no? Otro tipo de formato que es el relato breve. Y él dice en un momento que hay que escribir de lo que uno sepa, o de lo que uno se acuerde, y de lo otro también, o sea, de lo que no se sepa. Eso lo dice en Por los tiempos. En Por los tiempos, en el comienzo de Por los tiempos, aparece esa famosa frase: quiero escribir no solamente de lo que sé, sino también de lo otro, aquello que no sabe. Con respecto a lo que tú decías de Tierras de la Memoria y El caballo perdido, allí no tengo bien claro todavía, y sobre todo porque he encontrado como una cierta contradicción en el propio José Pedro Díaz, que habla de la escritura de Tierras de la Memoria anterior al... Sí, él dice que es anterior. Caballo perdido, pero en alguna parte lo dice al revés. O sea que en realidad podría ser que estuviese escribiendo o que él, al mismo tiempo estuviera escribiendo. De todas formas, él después como que perdió el interés por Tierras de la Memoria, por publicarlo, y fue publicado al año de su muerte, póstumamente, Felisberto. O sea que no solamente intentó seguir escribiendo, digamos, cambiar el rumbo, digamos, en parte gracias a Supervielle, digamos, o siguiendo los consejos, la visión de Supervielle, o que coincidía con su propia visión, ¿no? A veces el escritor va encontrando un mentor que lo apoya en esa búsqueda, ¿no? Claro, porque
se nota que hay puntos de contacto, digamos, sobre todo en Nadie encendía las lámparas, que sería el proyecto. Sí. Bueno, y José Pedro Díaz dice en un momento que Felisberto estaba con el teatro de la memoria, y el otro estaba con el cinematógrafo de la memoria. Con el cine de la memoria, es decir, el teatro de la memoria, porque en El caballo perdido el narrador dice en determinado momento que se sienta a contemplar el teatro de la memoria, claro, es decir, y allí van apareciendo los personajes, que son los recuerdos que se van apareciendo espontáneamente o convocados a veces. Y Superviel también le da gran importancia a la memoria y lo metaforiza a través justamente de esa expresión que es el cine de la memoria. El cine de la memoria, ¿no? Es decir, que sería para reunir una expresión que reuniera a las dos, el espectáculo de la memoria. Claro, la memoria como espectáculo. La memoria como espectáculo, sí. Se presenta. Pero bueno, esa idea de que hay una voluntad de síntesis que aparecería a partir de los consejos de Superviel, o un aceptar. Por eso Paulina le dice por qué recorta, porque le quita partes, inclusive de textos más extensos. Pueden surgir dos textos. Sí, no, le hizo caso claramente, y claramente hay que pensar que que Superviel estaba sacando las cuentas, en esa época tenía 61, 65 años, y bueno, era casi 20 años y 40, más o menos 41, 42 tenía Felisberto, ¿no? Y aparte era alguien ya totalmente consagrado que venía a Uruguay. Bueno, María del Carmen González, te tengo que agradecer que nos ayudes de alguna forma a dar el broche de oro, cerrar esta semana de cada Superviel con este énfasis que me parecía importante decirlo en torno al gran Felisberto Hernández y a ese vínculo. Felisberto Hernández, que ahora estoy viendo una tapa, va a salir en Fin de Siglo, Relatos Recordados, una introducción y selección a cargo de Anaí Barbosa. Se está publicando mucha cosa en torno a Felisberto, obviamente porque se cumplieron, digamos, los 50 años el año pasado, y ahora no hay que pagar derechos de autor, supongo yo, pero está bien. Gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ti, buenas noches. Un abrazo, amigos. Se terminó La Máquina de Pensar. El lunes continuamos a partir de las 20 horas por Radio Uruguay. Amigos, que lo pasen muy, pero muy bien.